Bueno, para quienes quieran trabajar junto conmigo, vamos abriendo este archivo que se llama Financial Sample, en el cual vamos primero que nada, lo que vamos a hacer es conocer la información que hay en ese archivo. Digamos, para poder entender qué cosas son las que vamos a poder buscar a través de la aplicación de las tablas dinámicas, para entender qué es lo que vamos a obtener. Básicamente lo que tenemos acá es otro conjunto de ventas. Esto es información de ventas, pero es una información mucho más completa, en la cual, primero que nada, hay un registro de 700 ventas. Ya no son 25 ventas, ¿verdad? Como lo teníamos el día de ayer. Y ahora tenemos 700 ventas. En cada una de estas ventas tenemos información relacionada con un segmento, digamos, un segmento se le llama, como quien dice, a la clasificación del tipo de, puede ser una especie de área o segmento dentro de la sociedad, entiéndase, gobierno, eh, mid-market, channel partners, enterprise, o sea, empresas. Esos son los segmentos que hay acá. Son más o menos como 5 o 6. También tenemos el país, o sea, ya son ventas de tipo regional o mundial, digámoslo también así. El país de donde se lleva a cabo la venta. Luego tenemos una variable o campo que tiene que ver con producto. ¿Qué producto fue el que se vendió, en qué país y en qué segmento? Luego tenemos un descuento, un tipo de descuento acá. Si no hay descuento, pues dice nada, none, o bien un descuento bajo, o sea, low. Tenemos otros, vamos a ver, si bajamos un poco más y encontramos algo más. Tenemos un descuento medio, como los tipos de descuentos, ¿verdad? También tenemos a continuación lo que son las units sold, son unidades vendidas en esa venta. Tenemos acá lo que es déjenme chequear arriba, en la número 1, el precio de manufactura, eso es el precio de fábrica. ¿Cuánto es que el costo de la fabricación de los, digámoslo, del producto? Tenemos el precio de venta, el sale price, ese sería el precio de venta. Tenemos las ventas gruesas o gross sales. Tenemos otro tipo de descuentos. Están acá. Normalmente no, pocos datos. Aquí hay ya datos con descuentos. Y esto ya son descuentos, pues, numéricos, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, veamos esta diferencia. Si usted le resta los gross sales, le resta los descuentos, le da esto que está a continuación, que es puramente la variable sales. La variable sales ya me da a mí el monto que tiene que ver con las ventas gruesas menos los descuentos. Tenemos a continuación el profit. En el profit básicamente son las ganancias obtenidas, las utilidades obtenidas en cada una de esas ventas. Tenemos la fecha de la venta, o sea, donde dice date, es la fecha de la venta. Aquí tenemos un rango desde el 2013, los últimos 4 meses del 2013 y todo el año 2014. Ese es el rango de tiempo que corresponden a estas 700 ventas. Y por último, tenemos la fecha como dividida o separada en lo que es el número de mes. Obviamente acá
Si usted se fija en la fecha, según el número de mes, así es como el número que aparece acá. Luego tenemos el nombre del mes y tenemos el año de la venta. Obviamente estos tres campos salen de aquí de la, o corresponden también directamente con lo que es el dato de la fecha, que se llama date. Dicho esto, con ese conocimiento de entender que hay 700 ventas de este tipo y con esa estructura, entonces ya podemos pensar en aplicarle tablas dinámicas a este conjunto de información y pues vale la pena mencionar y hacer un pequeño, digamos, análisis de cuáles son las variables, cuáles serían las variables más importantes acá. Yo puedo mencionar que entre las más importantes estaría los profit, que serían las utilidades, también las ventas, o sea, sales, que ya tienen los descuentos quitados. Esas dos variables son bien importantísimas. Y también serían el unit sold, que serían las unidades vendidas. De manera que esas tres pueden ser el centro del análisis de la información en esta tabla de datos. Alrededor tenemos otras variables como por ejemplo, quiero analizar mis ventas desde la perspectiva de una fecha. Entonces, por ejemplo, quiero saber en el primer trimestre del 2014 qué producto se movió más, en qué país se vendió más, o de pronto quiero analizar el tercer trimestre del 2014, agosto, septiembre y octubre, no, sería qué, julio, agosto y septiembre, perdón, sería el tercer trimestre, de manera que en los distintos puntos de lo que es el año, podemos ubicar de pronto estacionalidades para conocer qué productos se dan más en cada una de las temporadas. Y ahí eso ya tiene un buen, digámoslo así, un buen punto de interés para hacer un análisis. También hay otras variables como el producto, el segmento, el país. O sea, son tres variables importantísimas que me pueden interesar mucho. Saber en qué país se vendió más, saber qué segmento es el que reina en cada uno de los países. O sea, esas son las cosas que yo creo que podemos buscar entre este conjunto de datos, sin dejar por un lado otro tipo de información, ¿no? Como por ejemplo una comparación de un mes, voy a poner el mes de septiembre que existe en los 2 años, 2013 y 14, septiembre de un año con septiembre del otro año, por ejemplo. Eso puede ser otro punto de interés. Por año podría ser interesante, aunque del 2013 solamente tenemos 4 meses y del 2014 sí se tienen los 12 meses. O sea, no puedo venir y hacer una comparación de un año con otro porque no está completo el 2013. Pero sí puedo tener el cuarto trimestre, digamos, octubre, noviembre y diciembre del 2013 con el mismo periodo del 2014. Cosas como esas, ¿no? Pero, ¿por qué digo todo esto? Básicamente es porque uno necesita entender qué hay en la información. O sea, de qué se trata la información que yo quiero analizar. Si yo sé eso, entonces ya puedo venir y empezar a explorar, ¿verdad? Con las tablas dinámicas. Bueno, con esto, ahora yo ya voy a empezar a aplicar la tabla dinámica a ver qué encontramos. Entonces, ¿qué le damos? Primero, dijimos ponernos dentro de la tabla, ya estoy, de hecho la pantalla no me alcanza para ver toda la información. Me ponga donde me ponga, voy a estar dentro de la tabla. Ahora le voy a dar insertar, tabla dinámica. Él ya me tiene ubicado lo que es eh, el rango, o sea, el rango de celdas que definen la tabla. Le digo que quiero una tabla, una nueva hoja de cálculo
para lo que es la tabla y le doy a aceptar. Me hace una hoja adicional que le pone hoja 1 acá y al igual que ayer, pues vemos que tenemos un objeto acá que representa la tabla dinámica y aquí tenemos las variables. Las variables ustedes pueden ver que ya automáticamente, por ser una tabla de datos, pues ya me toma los encabezados como los nombres de los campos o las variables que podemos utilizar para el análisis que yo desee hacer en cuanto a o sea, basado o a través de la colocación de los campos aquí en estas cuatro áreas, estos cuatro apartados para poder empezar a explorar los datos. Entonces, ¿qué cosas podemos empezar a hacer? Empecemos por el producto, ¿no? Bueno, en las filas yo quiero ver el listado de productos. Entonces lo pongo acá. Entonces ya me aparece cuáles son los productos que hay. Luego quiero saber con el producto. También quiero saber, pensemos en los países en la parte de aquí arriba. Vamos a agarrar el country y lo ponemos en la parte de columnas. Y ven ustedes que empieza a formarse acá. Bueno, del lado de las filas me pone los productos y del lado de las columnas ya me pone lo que son los diferentes países que tenemos entre los datos. En este caso está Canadá, Francia, Alemania, México, Estados Unidos, básicamente. Pero todavía no hay datos acá porque yo no he puesto una variable de análisis aquí en la parte de los valores. Entonces vamos a buscar una que yo quiera analizar o que me interese. Por ejemplo, las ventas, o sea, sales, las ventas totales por producto y por país. Entonces voy a arrastrar la variable sales y la pongo aquí en la parte de valores. Y de esa manera, automáticamente se hace una distribución de toda la información de la variable sales. Aquí le voy a poner formato de moneda. Y ustedes pueden ver acá que ya las cantidades pues ya tienen sentido. Para poder sacar esto, al ver este mar de información, aquí solo hago la aclaración que la moneda que se está formateado acá está en dólares y yo lo estoy poniendo en quetzales acá. Eso me parece que si fuera la realidad sí tuviera un impacto directo, pero ahorita pues estamos jugando acá y le estoy poniendo una moneda diferente, solo por ponerle un formato de moneda. Pero lo más importante es entender qué es lo que yo he obtenido de manera muy rápida a través de la aplicación de un cruce de variables en una tabla dinámica de todos esos datos. O sea, ya esto ya es información bien, pero bien importante porque qué cosas tengo yo aquí de manera inmediata. Primero que nada, puedo saber que la parte de por país, los totales vendidos por país están aquí al final, es decir, ya tengo un cálculo automático de lo que son los totales aquí en el extremo inferior, ¿verdad? O sea, aquí estos 24 millones corresponden a las ventas totales de Canadá. Esto sería Francia, Alemania, México, o sea, los rubros o los totales por país y aquí pues las ventas generales, o sea, el gran total de las 700 ventas. Pero miren ahorita lo que voy a hacer. Yo estoy seguro que por estar viendo toda la información, estoy abarcando parte del 2013 y todo el 2014. Pero eso a la larga pues se puede mejorar. Y vamos a poner en la parte de los filtros, que no lo usamos ayer, vamos a colocar dos variables. Primera, el año. Quiero el año. Ven ustedes aquí arriba ya se puso la variable o el campo year, que es el año. Y luego le voy a poner el nombre del mes. Aquí abajo, no, aquí en la parte de filtros abajo. Y eso, ustedes ven que se está combinando ya un par de filtros, pero no hubo ninguna reacción entre los datos porque
Básicamente, el filtro o cada uno de los dos filtros tiene seleccionado el valor de todas o todos. No hay un dato seleccionado. Entonces yo puedo empezar a jugar a partir de este punto y decir, realmente me interesan las ventas, pero mira, quiero saber solo el 2013. Entonces, bueno, entonces a través de este filtro ya elijo yo solamente primero selecciono acá para poder quitar y poner el check para elegir valores. Dejo solo el 2013 activado, ¿está bien? Y le doy a aceptar. Eso sí hace que sufra una modificación acá la información. Entonces yo puedo ver el detalle de lo que es la tabla que está aquí abajo de las ventas, o sea, pero sí, de la variable sales, que es la que está aquí en el análisis. Y entonces puedo ver las ventas por producto y país solamente del 2013. Esto corresponde al 2013. Y usted se fija acá, el total general me da 26.415.000. Si usted recuerda el dato anterior, no era este para nada, ¿no? Si yo vuelvo, si yo libero el filtro, voy a seleccionar aquí el 2014. Miren cómo va a cambiar de 26.415.000, cambia a 118 millones. Y ahora voy a seleccionar solamente el 2014. O sea, para, para el 2013 tenía que 18 millones. Bueno, para el 2014 voy a tener el complemento de los 118 millones, que serían 92.311.094.75, distribuidos por país y por producto, ¿verdad? Eso es bien, eso es bien interesante. Ahora, bueno, pero tengo más variables dentro de mis datos. Si tengo más variables, quiere decir que puedo hacer más rico el análisis todavía. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Puedo, por ejemplo, tengo aquí otra variable que se llama segmento. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar o qué puedo hacer? Quiero saber cómo se distribuyen las ventas de cada producto, pero en los segmentos. Por ejemplo, yo aquí veo con este valor que tengo seleccionado, que son 2.798.407.02, eso lo que representa es el total en la variable sales, o sea, la suma total de la variable sales para el producto amarilla y lo que es el país de Canadá. Quiere decir que en Canadá, en el 2014, se vendió el producto amarilla por un total de 2.798.407. Lo que yo no sé es cuántas ventas hay. Esa es una primera incógnita. Pero quisiera saber esos 2 millones, en qué segmentos se distribuyeron esos 2.798.000. Empecemos por ahí. Para lograr eso, basta con que yo arrastre el segmento en la parte de abajo de lo que es el producto, siempre en el área de filas, ¿verdad? Porque ahí es donde está la variable distribuida, la variable producto. Y entonces acá voy a soltar debajo de lo que es el producto, voy a soltar la variable segmento. Eso hace que yo tenga ahora dos variables en el área de filas, y cuando yo tengo dos variables se forma una jerarquía. O sea, cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo. O sea, como parte de, ¿verdad?, de la distribución. Es una jerarquía. La que está más arriba es la jerarquía más alta, y luego va bajando para que los datos se vayan distribuyendo de acuerdo a esa jerarquía. Si usted se fijó, ahora yo ya puedo saber si el producto amarilla vendido en Canadá en el 2014, en qué segmento se vendió más. Entonces acá puedo checar por segmento cuánto se vendió o cuánto representó esos 2.798.000, y me doy cuenta que acá lo que es el segmento de gobierno tiene el mayor dato, o sea, el valor más grande,
Quiere decir que las ventas realmente fueron mayores en lo que es el segmento gobierno, ¿verdad? En lo que es este producto en Canadá en el 2014, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero analizar solo un mes? Por ejemplo, agarro aquí el otro filtro, lo voy a abrir, voy a decir, bueno, en el 2014 y en el mes de enero nada más. Le quito la selección a todos y selecciono solo enero y le doy a aceptar. En este momento cambiaron radicalmente los datos porque yo solamente tengo seleccionado el análisis para el mes de enero en el año 2014. Eso ya especifica de una manera muy concreta y muy reducida la cantidad de información que yo quiero ver, digamos, en mi cruce de datos, ¿no? Y también usted puede ver que el número de segmentos a los que se le vendió cambió radicalmente. Dijimos, al analizar todo el año de 2014, dijimos que el producto María en Canadá había tenido más o menos 1.700.000 y pico mil. Y también habíamos dicho que el segmento que más se había vendido era el segmento de gobierno, pero ahora resulta que al analizar solo el mes de enero, no tengo ese mismo comportamiento. Más bien, el único segmento al que se le vendió en el mes de enero del 2014 en Canadá fue este segmento de empresas, o sea, Enterprise, por un total de 180.416.25, que es el único dato que hay porque para gobierno, aunque aparece acá, no hay nada acá. Ahora, ¿por qué aparece gobierno acá? Pues básicamente porque si hay un dato en alguna parte de esa línea, resulta que para México sí hubo venta para el sector gobierno en ese mes, pero no para Canadá, ni para Francia, ni para Alemania, ni para Estados Unidos. Solo para México hubo venta para el sector gobierno en el mes de enero del 2014. ¿Ven cómo vamos sacando ya información valiosísima? O sea, hacer esto a nivel empresarial ahí sí que en una situación real, esto le va a dar a usted mucho valor. O sea, esto es bien valioso a nivel de empresas porque estamos manejando información bien sensible que puede servir no solamente para el área de ventas, sino el área de mercadeo y el área gerencial. O sea, el área gerencial le va a importar mucho esta información porque va a poder ver de qué lado es que sus ventas están pegando más. Por lo tanto, va a poder invertir mucho más recursos en lo que es ese sector, ¿no? Esta es la visibilidad que no se tiene muchas veces en las empresas que trabajan de forma desordenada y que no tienen un área de análisis de datos para poder entender qué es lo que sus ventas le están queriendo decir, porque en realidad las ventas dicen mucho, dicen por dónde es que se está moviendo realmente el negocio. O sea, y no hay peor cosa que tener oculto ese comportamiento, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues básicamente ordenar los datos, tabularlos tal y como los vemos en un escenario como este que está acá. Ordenado, bien depurado, y ahí pues un operador dentro de la empresa que vaya ingresando los datos de la manera mejor posible y ya usted se encarga, por decirlo así, de lo que es esta parte, del análisis, la interpretación y eso. ¿De acuerdo? Entonces, con tan poquitas cosas, hemos podido hacer un montón aquí, ¿verdad? Solo por variar un poco, vamos a seleccionar ahora el mes de mayo. Vamos a ver en mayo cómo se comportó. Mayo del 2014, porque eso se combina, ¿no? Yo arriba tengo seleccionado el valor del 2014 en el año.
Entonces aquí, ahora yo cambio al mes de mayo y ustedes ven pues que los datos cambiaron, son diferentes. En el caso de este punto, sí, tampoco tengo venta de gobierno acá en lo que es el producto amarilla en Canadá. Pero en otros lados seguro cambiaron los datos, dependiendo de lo que haya en la tabla de datos, por supuesto. Muy bien. A esto que está acá, ¿qué más le puedo yo agregar? Bueno, ojo, en la parte de lo que es el área de valores, es decir, en esta parte donde está la variable sales, yo puedo, por ejemplo, quisiera saber realmente de las 700 ventas, cuántas ventas se dieron realmente y que generaron esta entrada en total en la variable sales. Quiero saber cuántas ventas se dieron. Bueno, ¿cómo hago para eso? Porque yo no tengo una variable acá que me diga cómo cuento yo el número de ventas, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es lo siguiente. O sea, puedo venir y elegir una variable diferente que me interese, también incluir a la par de lo que es, la variable sales, que representan las ventas, que ya no tienen los descuentos, o sea, que los descuentos, el monto de los descuentos aplicados ya no está. O sea, en el gross sales sí tenía todo, pero se genera otra variable llamada sales, donde se resta el dato de la venta neta menos los descuentos. Entonces ahí es donde nace la variable sales. Pero me interesa, por ejemplo, las unidades que se vendieron. Ojo con esto, porque las unidades que se vendieron no es lo mismo que decir cuántas ventas se hicieron. No es lo mismo. O sea, yo en una venta puedo vender 10 unidades de un producto. Y ese dato de las unidades es lo que está en esta variable. Pues en este momento yo voy a jalar esta variable hacia la parte, digamos, abajo de sales. La voy a soltar. Y ahora yo estoy analizando dos variables acá mismo dentro de la misma tabla. Si usted se fija, aquí dice suma de la variable sales y a la par dice suma de unit sold. Y estamos todavía en el país de Canadá. O sea, tengo dos variables analizando al mismo tiempo con la misma estructura que tenía de la tabla, o sea, de mi cruce de variables. Y luego para Francia, pues están las dos variables también, sales y unit sold. Esto representa la suma de las unidades vendidas. Pero la pregunta inicial era, ¿realmente cuántas ventas generan esa sumatoria en la variable sales por país y por producto y por segmento? Pues aquí es donde quiero yo nada más ejemplificar, donde está la parte de suma de units sold. Yo ayer les mostré rápidamente lo que es, el cálculo o el tipo de cálculo que se aplica de manera por defecto o por default cuando yo jalo una variable numérica y la pongo acá. La, la operación o el cálculo que se aplica de manera automática es la sumatoria de todas esas cantidades numéricas. Pero en este caso yo busco el número de ventas. Como yo sé que cada fila dentro de mi tabla de datos, cada fila representa una venta, entonces lo que yo deseo es un recuento. Un recuento de cuántas filas de esas son las que se tienen que sumar para poder darme ese dato en la otra variable que es la variable sales. Entonces aquí yo le cambio el cálculo, o sea, el tipo de cálculo y le doy a aceptar. Y en este momento usted puede ver cómo cambia. Por ejemplo, aquí ya puedo yo interpretar lo siguiente.
Aquí yo le puedo decir, este producto María en Canadá generó en ventas ya con los descuentos restados y eso lo dio en una sola venta. En una sola venta se generó eso. Busquemos una donde cambie, por ejemplo aquí, el producto paseo, se llevaron a cabo dos ventas en ese mes, que es el mes de mayo del 2014. Dos ventas y generaron una entrada de 476.513.08. Pero estas dos ventas sí están distribuidas. Una se hizo en el segmento de gobierno y otra se hizo en el segmento de small business. Cada uno de esos segmentos, o sea, cada una de esas dos ventas, pues generaron estas entradas en lo que es la variable sales. Entonces aquí hay información valiosísima, ¿eh? Si usted quiere hacer un informe, una presentación, o sea, de aquí saca todos sus datos para poder mostrarles a quienes van a ver su presentación o su informe. Y así es como podemos nosotros aprovechar muchas cosas, todo lo que nos ofrecen las tablas dinámicas. Parece mentira, pero debo decir que actualmente en nuestro país hay muy poca gente y que incluso maneja el tema de las tablas dinámicas. No es algo que sea tan común. No todas las personas manejan esto. ¿Por qué razón? Primero, porque hay mucha gente que no le gustan los números. Segundo, porque hay mucha gente que el tema de fórmulas le parece muy complejo, otros me parece muy aburrido, por diversas razones. Dentro de la gente que de alguna manera dice que le gustan los números, también podemos encontrar gente que no sepa cómo manejar las tablas dinámicas. Primero porque esto es una combinación, no es solamente de entender cómo se aplican las tablas dinámicas, no. O sea, aquí hay una combinación entre el gusto del dato que usted tiene entre sus manos, o sea, en todo esto que está acá, la fuente como tal, combinado con lo que es en sí la técnica de las tablas dinámicas. O sea, si usted no logra hacer un buen match, un buen casamiento entre las dos cosas que he hablado, no va a lograr un buen resultado. Así de sencillo. Si usted no se asegura de que la información de la fuente no esté lo suficientemente limpia, que no tenga, si no tiene una buena calidad la información, aunque usted maneje a la perfección las tablas dinámicas, no va a obtener buenos resultados. Es como aquello que dice, ¿verdad? Si tú le das basura a un sistema, entonces te va a procesar basura y tus resultados van a ser basura. O sea, al final, la información que entra, la calidad con que entra, eso es lo que se va a procesar. Entonces, si usted le mete basura, lo que va a transformar es basura en más basura. Pero si usted le mete información de calidad, procesa información de calidad y genera resultados de calidad. Eso es lo que tenemos que buscar para que nuestros resultados pues sean lo mejor posible, ¿verdad? Bien, entonces, esto es en general una perspectiva bien amplia. Usted ve cómo se extendió, ¿verdad? Toda la tablita hacia la derecha. ¿Y qué hicimos? No hicimos nada, solamente poner las variables en sus lugares y eso es lo que obtenemos de manera automática. ¿Estamos? Si usted quisiera incluir 3 meses, por ejemplo, el primer trimestre del 2014, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente tomar acá, en este filtro, seleccionar solo los meses que tienen que ver con ese trimestre, enero, febrero y marzo. Y le doy aceptar. Todo se sumariza en función de esos 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Son nada más valores que se van a verificar a la tabla de datos y todas aquellas filas que cumplan con esos valores son los que se van a sumarizar en cada uno de los cruces de las variables, básicamente. Eso es lo que hace.
Y pues usted ya tiene los totales acá. ¿Cuál sería la interpretación? Pues la interpretación sería, bueno, aquí tenemos las cantidades que corresponden a las ventas de cada producto por país y por segmento del primer trimestre del 2014. Ah, pero usted quiere, además del trimestre, quiere saber, quiere distribuido por mes de ese trimestre. En ese caso, ojo, porque hay que tener cuidado. Yo no puedo venir y decir, voy a meter los meses también. O sea, los meses ahora no los va a poder meter solo así porque no tiene otra variable donde tomarlo a menos que agarre este, ¿ve? Este month number. El month number, mire esto. Vamos a tomar, vamos a tomar el month number y lo vamos a poner aquí en medio entre lo que es el producto y el segmento, ¿está bien? Entonces, ahí lo voy a soltar. Mire qué va a pasar. Ahora, en base a esa variable, yo sí puedo saber de estos 3 meses que están aquí seleccionados, que es enero, febrero y marzo, yo puedo saber cuánto se vendió en cada mes de esos, pero me estoy haciendo valer de otra variable que es equivalente a ese mes, ¿de acuerdo? Entonces yo ya puedo tener, bueno, el producto amarilla en el mes de enero se vendió de acuerdo a estos segmentos de esta forma. En el mes de febrero se vendió en este segmento, en este país, esta cantidad de ventas. En este otro país, esta cantidad de ventas. Y así yo puedo ver básicamente cómo es que se distribuyó por cada mes de ese trimestre. Pero ojo aquí, cómo estoy manejando los datos que tengo. O sea, no necesariamente, o sea, y aquí quiero ser muy claro, yo puedo hacer todo lo que yo quiera siempre y cuando los datos que tengo me lo permitan. Yo no puedo hacer más de lo que esos datos me van a dejar hacer. Es decir, si yo cuento con una variable, yo puedo analizar esa variable. Pero si esa variable no la cuento, olvídense. Jamás va a poder, a menos que integre esa nueva variable a sus datos, entonces ya la puede meter al análisis. Entonces, cosas como esas, pues son interesantes, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, nos ha ido un poco el tiempo. Yo quiero explicarles un asunto que tengo ahí porque les voy a dejar enviado un examen corto que se hace siempre a la mitad. Y se las voy a enviar en este momento para que usted la pueda analizar y me pregunte en los últimos 10 minutos. Ahorita lo que voy a hacer es enviarles esa información y quiero que la lea. Quiero que la lea y me pregunte si tiene alguna duda porque esta lo vamos a dejar, va a ser realmente como tarea, pero yo lo tomo como examen corto. En realidad esto lo hacemos durante la hora del sexto o séptimo día y me entregan al final de la hora. Pero como en esta ocasión, pues tenemos el tema de que no trabajamos un día, entonces por eso es que lo voy a hacer de esta manera. Así es de que en parte, pues, sí, les conviene, ¿verdad? A ustedes porque tienen más tiempo. Si gustan, lo hacen hoy en la noche. Si tienen tiempo mañana en el día, pues lo hacen mañana en el día. Pero no es una cosa que sea tan complicada, ¿bien? Son cuestiones de armar fórmulas para que se practique el tema de las fórmulas. Así que no hay nada que temer ahí. Es cuestión de sentarse y de poner en práctica lo que hemos visto.